Muy bien, hermanos, hemos estado hablando sobre las prácticas en la iglesia local. Eso hablamos el miércoles pasado, y una de las prácticas que hemos hablado es la disciplina. Y hablamos de la disciplina en dos maneras, ¿sí? Una era la disciplina formativa y la otra era la disciplina correctiva. ¿Cuál es la diferencia entre la disciplina formativa y la disciplina correctiva? Que la disciplina formativa es aquella que nos va formando y tiene que ver con la enseñanza. Y la disciplina correctiva también tiene que ver con una formación, pero ya cuando se ejerce una disciplina, ¿sí? Una corrección personal, a veces o muchas veces en forma de una charla, y después, si la persona realmente no cambia, o la persona está en un pecado que merece un tiempo, ¿sí? De disciplina, no corte de comunión, porque ya les he enseñado que esa palabra no la usamos, sino de inactividad dentro del servicio espiritual, entonces hasta que pueda ser restaurado. Amén. Entonces, hermanos, vamos a continuar. Hemos quedado al final de que en Hebreos 13:17, de que lo que muestra a un padre espiritual que tiene delante de él a un hijo verdadero, que tiene identidad de hijo, es que cuando ese hijo es corregido, cuando ese miembro, esa oveja, ¿sí?, es corregido por su pastor o su apóstol, su padre espiritual, acepta la corrección, acepta. No, en el momento quizás no es causa de gozo, como dice la palabra, pero después va entendiendo que fue una corrección para bien. Amén. ¿Estamos grabando, Margarita? ¿Sonford? Bien. Muy bien. Hoy vamos a mirar Hebreos 13:17, vamos a arrancar aquí. Hebreos 13:17, y dice, Hebreos 13:17, y dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén. Bien, con la ayuda del Señor entonces vamos a continuar esta tarde. Hermanos, aquí vamos a ver que otra de las áreas que podemos decir, además de la disciplina que se practica en la iglesia local, es la obediencia. La obediencia. Así que escríbalo: en la iglesia local se practica la obediencia. En la iglesia universal no se puede practicar la obediencia, porque ¿quién te va a corregir? Después no, mi hija. ¿Quién te va a corregir si sos integrante de la iglesia universal? O sea, no tenés un pastor, no tenés un padre, no tenés un presbiterio, no tenés una iglesia local. Entonces yo hago lo que quiera, ¿y quién me corrige? Nadie, ¿verdad? Hago lo que quiero. Entonces, es importante la iglesia local, claro, porque es allí donde yo puedo ejercer lo que se llama obediencia. Obediencia. Hermanos, la obediencia no tiene que ver solamente con los hombres, sino tiene que ver con las personas o los hombres que Dios puso dentro de la iglesia local. Entonces dice la palabra: obedeced a vuestros pastores. ¿Dice así o no? ¿Sí? Entonces, hermanos, en esta casa, los de Hermoso Campo solamente, ¿sí?, tienen un apóstol que es pastor de pastores, pero también estoy pastoreando aquí. Así que cuando digo igual, porque yo voy a decir pastor y usted va a decir, bueno, usted no lo obedezco porque es apóstol, ¿no? No se haga el vivo. Entonces, hermanos, dice la palabra: obedecer a vuestros pastores. Quiere decir de que en la iglesia local Dios asigna un pastor al cual la iglesia le va a llamar mi pastor. Por eso dice vuestros pastores. No dice obedecer al pastor de otra congregación, dice a tu pastor. Entonces yo me voy a sujetar a mi pastor, a quien Dios puso para que vele por mí, dice la palabra, para que me cuide. Obedeced a vuestros pastores. Por eso
que hay mucha gente que se pasa viendo pastores por internet, y no quiere decir que eso no lo pueda hacer mientras no le vaya a perjudicar la visión de la casa. El asunto es que nunca se confunda, porque ese pastor por internet, a ese pastor usted no le va a obedecer nunca. Nunca él lo va a llamar a la oficina, nunca él va a ir a su casa, de él nunca va a recibir un mensaje que le diga: hermano, estás haciendo esto equivocadamente, te tenés que corregir. Nunca usted va a poder a esa persona decirle: necesito que me ayude en oración, estoy pasando por este problema, porque no es tu pastor, es alguien, es un ayo, dice la palabra, es un enseñador, pero no es tu pastor. La obediencia va directamente relacionada ¿con quién? Con él, que es mi pastor. Entonces, obedeced a vuestros pastores, número 1, obediencia. Y hermanos, obedecer es hacer lo que se te dice, cuándo se te dice y cómo se te dice. Eso significa obediencia. Esos son 3 puntos importantes de la obediencia. Entonces, luego dice: y sujetaos a ellos. La palabra sujetados significa estar apoyados. ¿Sí? Yo necesito tener un padre espiritual en el cual yo me apoyo, aun cuando me está corrigiendo. Aun cuando me llama y me dice: mira, hermano, veo esto que estás haciendo mal. Yo tengo que seguir apoyado ¿en qué? En esa corrección. O sea, ¿qué tengo que pensar? Mi pastor, mi padre espiritual, me está corrigiendo para mal o para bien. Para bien. Así que yo voy a apoyarme en esa corrección, y en esa corrección voy a hacer los cambios que necesito hacer en mi vida personal, familiar o ministerial o económica. Por eso dice: sujetaos a ellos, y luego da una razón importantísima que dice: porque ellos velan por vuestras, ¿qué? Vuestras almas. ¿Sí? Entonces, un pastor siempre va a estar preocupado primeramente por la salvación de una persona, ¿verdad? ¿Es así o no? ¿Por qué dice vuestras almas? Porque el alma es la que se salva o se pierde, ¿o no es así? Después se va a preocupar por todo lo demás, porque así como prospera tu alma, prosperas en todas las cosas. ¿Me está entendiendo? Entonces, si usted, por ejemplo, porque a mí me pasa, sobre todo con la gente nueva, la gente nueva te dice: ore para que yo me sane, cuerpo físico; ore para que yo prospere, una prosperidad económica; ore para que se resuelva mi problema en mi familia. Todo lo que está afuera. Pero llega un punto donde el pastor, ¿qué tiene que decirle? Está bien todo eso, pero el asunto es este. Mi primer punto es que yo trabaje para que usted sea salvo. Porque ¿de qué te vale ganar todo el mundo si perdieres qué? Tu alma. Amén. Entonces, hermanos, dice: como que ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¿Usted sabe lo que es una cuenta o no? ¿Alguien tuvo una cuenta alguna vez? ¿Es linda la cuenta o no? ¿Por qué no? ¿No le gusta? Usted sabe que si usted es un buen economista, tener cuenta es trabajar con el dinero de otro y enriquecerse con el dinero de otro. Pero después eso es para economía. Lo que yo sé que usted me está diciendo que no es linda la cuenta es la que no se puede pagar, ¿verdad? Claro, porque esa cuenta seguramente fue un gasto en vez de una inversión. Pero eso es tema de economía. Ahora, viéndolo desde este punto de vista negativo, lo que está diciendo acá, que el pastor que usted tiene es el que va delante del Señor, y el Señor abre la boleta del cielo y dice: a ver cómo está Rocío Bon, ¿cómo está? Entonces el pastor va con la cuenta: ¿cómo está Juan? ¿Cómo está Margarita? ¿Cómo está Emilio? Él es el que va a llevar la cuenta, y Dios dice: mirá, acá dentro de la congregación, mirá cómo está fulano de tal. ¿Y a quién le pide cuenta el Señor? Al pastor. Por eso Él dice: Él es el que da cuenta por ustedes. O sea, te lo voy a decir así, lo ponemos de esta manera: tu problema es el problema del pastor. Por eso cuando alguien dice que el pastor no se meta con mi vida, ¿quién es él para meterse a...? No, sí, porque el que va a dar cuenta según Dios es él. ¿Va entendiendo aquí o no? Entonces dice: y para que cuando va a llevar la cuenta, lo hagan con
¿cómo? Con alegría. Pregunto, cuando usted va y pide una cuenta, ¿sí? ¿Cuándo usted está contento y cuándo usted está triste con la cuenta? Cuando usted tiene para pagarla y le dan el ticket de está pagado, ¿ahí está triste o está contento usted que pagó? ¿Y cuando no tiene? Entonces, cuando un padre espiritual va a interceder por alguien, pero va con cuenta negativa, o sea, que la persona no hace caso porque el padre espiritual dijo, mira, hijo o hija, esto estás haciendo mal, esto tenés que cambiar, y la persona no cambia, y después esa misma persona dice, ore por mí, pastor, ore por mí, y el pastor va a orar, pero va con cuenta negativa. Es como que usted le mande a pedirle más fiado cuando debe. ¿Alguna vez fue a pedir más fiado cuando usted ya debía? ¿Cómo lo miran? No sé si va entendiendo los ejemplos que le estoy poniendo para que usted entienda la palabra. Dice, como quien va a ir a dar cuenta, dice, con alegría. O sea, cuando un padre espiritual hace una corrección y luego va a orar por esa persona a la que corrigió, le dice, Señor, ¿te diste cuenta de Rosita? Que el otro día le hice una corrección, ¿te diste cuenta cómo ella cambió? ¿Sí? Qué bien que está ahora. Entonces, ¿cómo lo va a hacer el pastor? ¿Con tristeza o con alegría? Con alegría. Quedaron serios, ¿no? Por eso, hermanos, la palabra del Señor termina diciendo que así como Dios le pide cuenta a su pastor, Dios también va a hacer algo con aquellos que hacen renegar al pastor. Dice la palabra que cuando vayan a dar cuenta lo hagan con alegría y no quejándose. Y no que, ¿cómo sería la queja de un pastor delante del Señor? ¿Cómo sería una oración de un pastor quejándose por un miembro, por una oveja, por un hijo? ¿Qué dice usted? Ay, Señor, llévatelo, te lo mando, ¿no? ¿Sí? Claro. ¿Es así? Entonces dice, y termina diciendo, porque esto no os es provechoso. Y para que ustedes entiendan bien este último pedacito, no os es provechoso, porque a veces está en una traducción que no se entienden bien, yo me ocupé de traerle otra traducción para que lo entiendan bien por las dudas. Dice otra traducción de Hebreos 13:17, presten atención a quienes os dirigen y sean dóciles. Va entendiendo, es la misma traducción, de Hebreos 13:7. Presten atención a quienes os dirigen y sean dóciles, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que hagan esto con gozo y no quejándose. Y mire lo que dice al final, porque esto no sería provechoso para ustedes. O sea, que para quien no es provechoso que un pastor vaya a la presencia de Dios, ¿sí?, a quejarse de la mala conducta de un hijo espiritual, no es para el pastor, sino para quién es, para el hijo. Ahora, hermanos, un hijo espiritual, ¿cuándo hace que un padre tenga que quejarse delante de Dios? No cuando se equivoca y es corregido, sino cuando no es dócil. Ese es el problema. ¿Vamos de vuelta o no? No se me vaya de aquí, métase con la palabra. Cuando no es dócil. Por eso dice la palabra, obedeced a vuestros pastores y sujetaos. En otra traducción dice, sean dóciles. Porque cuando ¿usted cree que yo no sé que si yo llamo a una persona para corregirla, a un hijo espiritual, ¿usted cree que yo no sé a quién voy a corregirlo? Usted tiene hijos biológicos, usted conoce a cada uno de ellos, usted sabe a cuál de sus hijos usted lo llama y es dócil. Sí, papá, sí, mamá, es la verdad. Y ustedes saben que usted no dijo 2 palabras para corregirlo y ya él se le habló encima, ya se quejó, usted termina siendo el peor de la película, porque no es dócil para ser corregido, porque ya se enojó, porque ya fue y le habló al otro hermano, mira el papi y la mami que me quiere corregir a mí y que esto que el otro. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí dice
que lo que Dios pretende de los hijos espirituales al ser corregidos, que sean obedientes. ¿Y qué es ser obediente? Ser dócil. ¿Y qué es ser dócil? Me tomé el trabajo de buscar también, por las dudas ustedes querían, la definición de la palabra dócil, y es alguien que es fácil de manejar. Nosotros que manejamos el vehículo sabemos que antes no había dirección hidráulica, ¿verdad? Y un vehículo sin dirección hidráulica, sobre todo un camión, antes había que hacer fuerza para doblar. Pero cuando vos subís un vehículo con dirección hidráulica, cambia, parece es todo livianito. ¿Es así o no? Estos hermanos y aquellos que se van más atrás todavía, los que manejaron sulkis o volantas, cuando había un caballo que era duro de boca, ¿no? Y vos lo querías que doble, no, él quería ir para el otro lado. No era dócil de manejar. Amén. Entonces, hermanos, la palabra dócil significa fácil de manejarlo. ¿Sí? No estamos hablando de que el pastor lo va a manejar para el antojo del pastor. Estamos hablando que el pastor lo está ayudando a cambiar por amor al alma de esa persona. Entonces la palabra dócil significa alguien que es fácil de enseñar. Les hago una pregunta. Sé que todos los que están haciendo este discipulado son fáciles de enseñar. Y si están en el discipulado es porque han sido dóciles. Ahora yo pregunto, ¿y aquellos que no están haciendo el discipulado? Aquellos que no están dejándose enseñar, disciplina formativa, ¿va entendiendo? ¿Cómo se los cataloga? ¿Como alguien dócil o como alguien indócil? ¿Como alguien obediente o como alguien desobediente? ¿Cómo lo tenemos que ver? Desobediente. Entonces, dócil significa alguien que es fácil de controlar, pero no de ese control de monopolio o de aprovecharse de la persona. Siempre te acuérdese de que el control tiene que ver con ayudarlo para que esté bien delante del Señor. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Me sigue o no? Entonces, describe una disposición obediente, sumisa, adaptable. Hermanos, esto es algo que le pasa a los evangélicos y que esto ha hecho tanto daño dentro de la iglesia evangélica a los que no son adaptables. Diga conmigo, adaptables. Hermanos, usted cuando quiere enchufar, ¿sí?, a un aparato, usted va a ir y encuentra de que la ficha que usted tiene es de 3 patitas y allá en el enchufe hay 2 agujeritos redondos. ¿Se ubica? Entonces usted se encuentra ahí, quiere enchufar el celular y se encuentra con un problema. Porque la ficha es de 3 patitas y el enchufe es viejo y es redondo. Entonces usted, ¿qué hace? ¿Puede enchufar eso? No, se queda sin carga su celular, ¿sí o no? A menos que ¿qué? A menos que se consiga un adaptador. ¿Qué hace el adaptador? Hace el puente entre lo nuevo y lo viejo. Entonces, ¿qué es un hermano adaptable, dócil? Es alguien que se va transformando para poder mejorar, para poder crecer. Y hay personas, hermanos, que porque un día conocieron al Señor o por los años que tienen de creyente, hermanos, dejaron de usar esto que se llama adaptación y se quedaron ahí. Se quedaron ahí y están ahí, ya no se cargan más, ya no se instruyen más, ya no crecen más, porque a mí me enseñaron así y yo sigo así y voy a morir así y qué lástima. Cuando nosotros vemos Filipenses capítulo 2 versículo 5, dice: hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no estimó eso como cosa a qué aferrarse, sino que ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo, así, hermanos, tomando forma ¿de qué? De hombre. Y estando en condición de hombre, ¿sí? Aún se hizo, hermano, fue adaptándose. Dejó de ser Dios, se hizo hombre, después se hizo siervo, después murió, dice, y se hizo menor a los ángeles, dice Hebreo, porque los ángeles no mueren y él murió. Miren la adaptación que hizo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque él quería salvar a la humanidad. Entonces, adaptación, escríbalo en algún lugar. Adaptarse dentro del evangelio tiene que ver con salvar gente. El apóstol Pablo lo puso así: yo me hago todo, en todo, con tal de ganar a alguien para el Señor. Por eso la gente que no se adapta, ay no, yo entreno,
Ahí en colectivo no viajo. Ah, no, yo en esto no. Ah, no, yo si no me dan la cama, así no voy a predicar. Ahí si yo no tengo tal comida, me invitan a predicar, no voy a comer. No, hermanos. Ah, no. Si es culto domingo en la mañana, no estoy acostumbrado. ¿Usted ve que hace un culto domingo en la mañana y un montón no vienen? Ay, ¿por qué no venir? Ay, cómo me cuesta el domingo. Ay, levantarme. El culto es a las 9 de la mañana, hermano. Una persona que se levanta todos los días temprano, por más que no trabaje el domingo, no va a dormir más que a las 8 de la mañana. A cualquiera se lo puedo discutir. Va a estar un ratito más en la cama, no digo que no. A menos que haya madrugado, haya andado en la madrugada, pero nosotros los hijos de Dios no vamos a andar hasta las 6 de la mañana en una fiesta. ¿Es así o no? ¿Es así o no? Entonces, hermano, pero ay no, algunos no, se acostaron a las 12 de la noche. No, pero el domingo en la mañana, porque yo el domingo me levanto, tomo mate. Bueno, no tengo que reparar porque no está bien eso, ¿no? Pero, ¿sí? Pero hay gente que no se adapta a nada. No se adapta. No estoy acostumbrado de esa manera. Adaptate, hermanos, porque adaptación tiene que ver con salvar gente. Salvar gente. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, ser dócil tiene que ver con ser una persona adaptable, donde tienden a seguir instrucciones sin oponer resistencia. Es una persona dócil, aquel que sigue instrucciones pero sin oponer ¿qué? Resistencia. Hay gente que vos le estás dando instrucciones, mira hermano, yo quiero que hagas así, ya te frunce así el ceño, ¿no? Ya lo ve que ya se le cayó el semblante como a Caín. No. Hermanos, hay gente que es tan fácil de adaptar. Escuche, que usted lo ve. Hay 10 sillas vacías acá y allá al fondo están todos. Hermano, póngase de pie, le voy a pedir que venga acá adelante. 2 vienen, 15 quedan sentados y te miran como diciendo, ¿viste qué desobediente que soy? ¿Viste que yo no tengo docilidad? Andá nomás, andá a orar por mí nomás y da cuenta por mí. Andá con toda la tristeza que quiera. A mí no me importa que sea desfavorable para mí, pastor. Haga lo que quiera. Yo a usted no le hago caso y acá le muestro que no le hago caso. ¿Y sabe qué? ¿Sabe para quién es el problema? Para la persona. No se puede adaptar porque esta es mi silla, porque acá. No, hermanos, no funciona de esa manera. ¿Me entiende? Las personas adaptables son las personas que no les cuesta tanto obedecer. Entonces, hermanos, yo quiero decirle la verdad, cuando se trata de ganar un alma, te tienes que adaptar. No, yo como a las 12, sí, que te vayas a orar por un endemoniado, le vas a decir al endemoniado, te manifestaste hasta las 12, porque después yo ya voy a comer. O sea, hermanos, a mí me ha tocado que mi familia ya comió y yo ya voy, y no sé qué hora voy. ¿Me está entendiendo? Te tienes que adaptar. Yo me he levantado y digo, hoy voy a hacer un guiso de fideo como a mí me gusta. Y digo, ¿qué? Eran las 12 y todavía no compré nada para cocinar. Y bueno, unas milanesas, ¿viste? Lo más rápido de siempre, las milangas, las milanesas, vuelta y vuelta. Y bueno, listo, hay que ¿qué? No es todos los días así, pero a veces te vas a tener que adaptar. Entonces, hermanos, pero eso tiene que ver con la obediencia. Vamos a ir a Mateo 18:15. Son pequeños milagros que nosotros podemos hacer para que Dios nos use, hermanos. Entonces, la obediencia, diga conmigo, obediencia. La disciplina funciona cuando hay gente que la obedece, porque si no hay gente obedeciendo, vos podés poner toda la disciplina que quieres, no sirve para nada. ¿Va entendiendo, no? Un ejemplo, si ponen una cámara donde está el semáforo y dice vamos a hacer multa al que cruza en rojo, y hay alguien que dice yo voy a cruzar las veces que quiero, pero te vamos a poner una disciplina, vas a pagar la multa, ¿qué me importa? Y pasa y va y paga la multa contento porque desobedeció. ¿De qué sirve el semáforo para esa persona? De nada, ¿verdad? ¿De qué sirve la multa? ¿Le sirve de algo? De nada, porque no escarmienta. Entonces, hermanos, la obediencia es importantísimo. ¿Para qué? Para que la disciplina correctiva funcione. Entonces, en Mateo 18:15 al 17 vamos a ver que en la iglesia local, reitero, no en la iglesia universal, si pueden sacarlo al amigo que entró ahí. Hermanos, en la iglesia local se practica
o se pule, escuche bien, el carácter. Escriba eso. En la iglesia local se pule el carácter, no en la iglesia universal. Entonces, dice la palabra, Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Eso está hablando de dos hermanos que se congregan en una iglesia local, ¿o no es así? ¿Amén? Sí, puede suceder que el otro hermano vaya a otra iglesia dentro del mismo pueblo, pero mayormente está hablando de la iglesia local. Ahora dice, ve y repréndele estando tú y él solo, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún consigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos contes toda palabra. Esto 1 o 2 o 3 que se llama de testigos, ¿quiénes son? Los ministros. Cuando hay dos hermanos que no se pueden reconciliar y ya se habló, el pastor ya habló a solas con esa persona y no se corrige, va a llamar a los ministros y va a decir, hermano, venga, siéntese, queremos hablar, usted está equivocado, ¿sí? Está haciendo las cosas incorrectamente. Bueno, ahora hay una chance, se llamó a los ministros para que se pueda corregir. Entonces, ahora dice, verso 17, si no los oyere, ni al pastor primero en forma personal, ahora ya tuvo que llamar un grupo de ministros para corregirlo. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. ¿A quién tiene que decirlo? ¿Qué tiene que decir a la iglesia? La mala conducta de la persona. ¿Está escuchando o no? Ahora, ¿qué hace la gente cuando la iglesia se entera de la mala conducta que está llevando? ¿Qué dicen? Ah, no. Ya cuando los ministros nomás se los llama, usted sabe que yo he llamado a ministros, he llamado a hermanos a venir delante de un grupo de ministros para poder corregirlo porque ya a solas no me hizo caso. ¿Y sabe qué? ¿Sabe lo que hace esa gente? No, yo con los ministros allá no voy a hablar, ¿eh? El maestro Darío tiene una experiencia cuando me acompañó a Silvina una vez, ¿sí? A un ministro que estaba revelado. ¿Se acuerda de lo que le dijo? Dijo, usted no tiene por qué entrar aquí, usted se manda a mudar de aquí. Era una iglesia que nosotros habíamos levantado a un pastor, ¿sí? A una pastora. Dijo, usted no tiene nada que... Pero hermana, él es el maestro, es alguien que está dentro del equipo apostólico. No, usted se va de acá porque usted no pertenece acá. Entonces, se revelan de tal manera, ¿me va siguiendo? Que ya ni siquiera los ministros, y menos la iglesia. Ah, no, en la iglesia son todos unos chismosos. ¿Por qué? Porque comenzó a salir a la luz el pecado de la persona que no se quiso corregir en forma personal, que no se quiso corregir con el ministerio, y ahora la iglesia lo sabe. ¿O la iglesia es tonta? Pregunto. No está en una iglesia tonta, ¿verdad? Los hermanos disciernen. Los hermanos, cualquier hermano que tiene discernimiento de espíritu, te va a entrar por la puerta y ya sabe o puede discernir si estás bien espiritualmente o no. Pero mire que dice la palabra, dilo a la iglesia. O sea que yo tendría que hacer lo siguiente, hermanos, el hermano fulano de tal, ya lo quise corregir en forma privada, lo traje delante de los ministros y no se corrigió, así que vengo a decirles, ¿está escuchando? Yo hice eso con un hermano acá, no sé si se acuerdan de quién estoy hablando, que públicamente tuve que decir, esta persona está en disciplina, porque perjudicaba a la iglesia. Amén. Después le tuve que pedir amablemente que hay tantas iglesias en Hermoso Campo que si la nuestra tiene tantos errores, que busque otra. Y gracias a Dios me hizo caso y se fue. Pero se lo dije muy amable, no lo eché. Bien, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil. ¿Qué es gentil? Una persona que realmente, como si fuera que es un inconverso, que no pertenece al reino significa. Pero no solamente eso, dice, y publicano. ¿Sabe lo que es un publicano? Es alguien que realmente es peor que un gentil. Porque los publicanos para el pueblo de Israel, ellos eran aborrecidos, así era Saqueo, ¿se acuerda? Entonces está diciendo, apartalo de la congregación. ¿Está escuchando o no? Es fuerte, ¿verdad? Estamos hablando de la disciplina correctiva. Que la iglesia se pule el carácter. ¿Por qué? Porque no se puede, hermano. A veces pasa con el matrimonio.
¿Sí? Hay esposos o esposas que dicen, yo no lo voy a perdonar y yo no lo voy a perdonar y no me importa. ¿Sí? Y hermano, tenés que cambiar esto con tu esposa, con tu esposo. Y yo no voy a cambiar y ya se va malo y después quiere participar en la Santa Cena. ¿No? ¿Se puede tomar una medida? Claro que sí. Y luego, hermanos, acá lo que nos está enseñando, me gustaría que usted escriba esto, que la iglesia local tiene voz. Dilo a la iglesia. Y dice, y si no oyere a la iglesia, ¿qué significa eso? Si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué significa si no oyere a la iglesia? Que la iglesia tiene voz. Que a la iglesia hay que oírla. Entonces, son todos unos chismosos que ya saben que yo hice tal cosa y todos se andan comentando. Bueno, oí la iglesia. Cuando pasa alguien muchas veces al púlpito y los demás no le reciben cuando predica, ¿qué está pasando? Vamos a oír a la iglesia. ¿Por qué no me están recibiendo? ¿Qué está pasando conmigo? No, son todos unos fariseos. No, pará. No siempre es así. Claro, en la iglesia universal, donde nadie me conoce, yo me voy a predicar a otra provincia, a otro pueblo, nadie me conoce, ahí soy estrella. Y cuando vengo a la iglesia local, todos me conocen. Amén. Yo salgo de acá, trato mal a los hermanos, no los ignoro en la calle, no los saludo y les debo, no les pago. Me piden, me quieren saludar, me voy, no trato todo. Después subo al púlpito y quiero hablar que Dios es amor. ¿Los hermanos me van a escuchar? ¿Me van a escuchar? Y yo siempre digo, dejen lo malo, tomen lo bueno. Yo le doy ese consejo de padre, ¿no? A mí me duele cuando alguien no es escuchado. A mí me duele y por eso trato de corregirlos, para que todos lo escuchen. ¿Me está entendiendo? Entonces, hermanos, nos guste o no nos guste, la iglesia tiene voz. Escuchá a la iglesia. Gloria al Señor. Terminamos ya, ¿verdad? Pero no me avisaste. ¿Ah, me avisaste? Yo no, ¿viste que la iglesia tiene voz y yo no la escuché? Bueno, igual, segundito, dice, haceme seña, tirame con el mate. Bien, tenemos una hora más, dice, no me voy a abusar. El último punto y ya oramos. Se va la hora rápido, ¿verdad? Pero estas cosas, hermanos, a mí no me gusta enseñarlas en un fin de semana donde hay gente nueva. Por eso se hace este discipulado, ¿sí? Para poder ayudarle a la congregación. Vamos a ir al último punto por esta vez, Hechos capítulo 6. El versículo 3. Y aquí vamos a hablar de esto que está pasando ahora, que el apóstol Aníbal, mi padre espiritual, le llama a los predicadores paracaidistas. Usted sabe que un paracaidista se larga del avión, pero no sabe dónde va a caer. Él sabe que va a caer, pero no sabe dónde, ¿verdad? Y los predicadores paracaidistas son así. No saben dónde van a caer para predicar, van sin que nadie lo invite, no dan cuenta a nadie. Un predicador que no tiene cobertura, que no tiene un padre espiritual, que no tiene una iglesia donde se congrega, te lo voy a decir así, sencillamente, no tiene autoridad. Es una persona sin autoridad. Y yo voy a preferir 1000 veces de darle el púlpito a alguien de ustedes que yo conozco, como dicen por ahí, no se enojen, con maña y todo, no darle a alguien, ¿sí?, que no conozco. Pasó el otro día en una de nuestras obras que tenemos, no voy a decir dónde, de que por no escuchar quizás estas enseñanzas que siempre le doy, le dieron a alguien que vino paracaidista y le dieron a alguien sin conocerlo. ¿Qué hizo? Subió al púlpito. ¿Fue de bendición? No. Lastimó la iglesia. Hizo un desastre. ¿Sí? Él era el único santo. Cuando un predicador se muestra como el único santo él y todos los demás abajo son pecadores, para la oreja. Amén. Porque el que tira piedra siempre tiene algo escondido. Si no, decirle al Señor que escriba en el suelo con el dedo los pecados que tiene y se baja. No sé si me está escuchando. Yo sé que usted ve por ahí por internet esos predicadores que predican enojados contra los oyentes.
¿Los vio alguna vez o no? Que predican enojados. Y le dan con un caño y los hermanos están todos asustados. Y algunos podría hasta hablar en lengua fuerte. No sé si vive ese que empieza a hablar en lengua fuerte y los hermanos están tan asustados que algunos hasta disparan. No, hermanos. ¿Me está escuchando? Un predicador ungido de verdad nunca va a tirar piedras. Amén. Un predicador que está dentro de todo mejor con el Señor, porque es perfecto, no somos ninguno, siempre va a tener compasión de la gente. ¿Me está entendiendo? Pero el fariseo tira piedra, y no le importa. Total, nadie sabe lo que él anda haciendo a escondidas. Por eso yo, por favor, les pido, no suban al púlpito a herir a nadie. Ahora, yo fui la próxima semana y estaba el candidato y me cuentan, fulano, durante el culto se acerca alguien y me dice, fulano de tal hizo esto y esto la semana pasada. Dije, debe ser alguien muy espiritual para haber garroteado a la iglesia como garroteó a las hermanas que usan pantalón, que se van todo al infierno, que se cortan el pelo, que todos ustedes están en pecado. Digo, bueno, yo prediqué, dije, esta noche ni siquiera se le ocurra darle, ¿no? Nada. Así que cuando estaba predicando, hermanos, estaba hecho un témpano de hielo, me miraba así. Tan eufórico que estaba la semana pasada. Eso no es unción, hermanos. Por eso esa gente que viene así paracaidista, lamentablemente quizás, mire hermanos, si yo me voy a una iglesia donde no me conocen, ¿escucha bien? Me voy a una iglesia porque me fui de vacaciones, porque fui a visitar a un familiar, justo me tocó, y bueno, me voy a una iglesia y me siento ahí, y a mí, yo le digo, ¿quién es usted? No, yo soy el apóstol Víctor, tengo iglesias acá. Bueno, bienvenido, tome asiento, escuche la palabra como cualquier otro y termine el culto. Dios le bendiga, gracias apóstol por visitarnos, y me voy. Y no me dieron participación, yo lo felicito a ese pastor. Porque él a mí no me conoce. Ahora, si me conoce, o si hay un hermano de la congregación y dice, mire pastor, lo conozco, sé, es de Hermoso Campo, es uno de los hombres más bonitos que hay en el pueblo, dele. Bueno. No sé si me está escuchando. Entonces hay que cuidar esas cosas. Ahora mire hermanos, sé que tengo que terminar, pero dice la palabra, Hechos 6:3, buscad pues hermanos de entre vosotros. ¿De dónde hay que buscar? De entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo, de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo. Hermanos, está hablando de buscar pues hermanos entre vosotros, que significa dentro de la iglesia local. Y está hablando para atender las mesas de las viudas. Imagínese usted más todavía para subir al púlpito, las condiciones que tiene que tener. Mateo 8:5. Dice, y termino aquí, la cobertura se manifiesta en la obediencia, a la corrección sobre todo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y acá comienza, hermanos, a decir una serie de cosas importantísimas. Ustedes saben que un centurión era alguien que trabajaba para Roma y que tenía a su cargo 100 soldados. Ese era un centurión. Entonces dice, porque también yo, diga conmigo, también yo, le dice Jesús, di la palabra porque mi criado va a sanar allí en la casa. Y le dice, porque también yo, y comienza, salvo las distancias, entendiendo la omnipotencia, la omnisciencia, hermanos, y la omnipresencia de Dios. Él entendía de que Jesús era Dios, y él entendía, hizo un cálculo por la vida de él, de que si Jesús decía la palabra allá a la distancia, su criado iba a sanar. ¿Por qué? Le dice, porque yo también soy un hombre bajo autoridad. Lo primero que resalta en centurión para decir que la oración de Jesús iba a sanar a su criado que estaba lejos, a distancia, es que Jesús estaba bajo autoridad. ¿Va entendiendo? Porque le dice, Jesús, di la palabra porque yo también, o sea, igual que tú, soy una persona que está bajo ¿qué
¿Qué es estar bajo autoridad? Yo soy una persona que cuando se le aplica la disciplina formativa y la disciplina correctiva, que tiene que ver con la obediencia, yo tengo un 10. Porque yo te vi, Jesús, yo te observé de que tú estás bajo autoridad. Significa, Jesús, yo te vi, Jesús, que tú eres 100% obediente. ¿A quién? Al Padre. Yo vengo observándote y yo entiendo que como tú estás bajo la autoridad del Padre, tú tienes, ¿me escucha? La autoridad del Padre. Entonces le dice, yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes. Ahora está hablando quienes están debajo de él. ¿Usted quiere tener autoridad para los que están bajo suyo? Tiene que tener a alguien que está encima de usted. El centurión está diciendo, yo tengo autoridad sobre 100 soldados porque sobre mí está el gobierno romano. Y entonces mire este juego de palabras y le dice, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve, eso es la obediencia. Esa es la obediencia. Ve y va. Y al otro, ven y viene. Y haz esto, y a mi siervo hace esto, y lo hace. Entonces, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta obediencia. ¿Digo así? ¿Usted tiene su Biblia? Ni aún en Israel he hallado tanto conocimiento de la Biblia. ¿Sabe qué dijo Jesús? Ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Me sigue o no? O sea que manifestar fe no es solamente que yo crea que si oro por alguien se va a sanar, o que si yo estoy enfermo Dios me va a sanar, o que Dios me va a prosperar. Manifestar fe, una de las mayores manifestaciones de fe es la obediencia. Porque cuando yo estoy obedeciendo a una autoridad, estoy manifestando fe. Amén. Entonces, hermanos, ustedes conocen la historia de que inmediatamente el Señor sanó a esta persona. Entonces, la cobertura se manifiesta. ¿Dónde? En la obediencia. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijo el centurión? Yo tengo sobre mí a alguien a quien yo obedezco y yo tengo bajo mío 100 soldados que me obedecen. ¿Me sigue o no? Entonces, yo estoy bajo cobertura y de esa manera tengo gente bajo mi cobertura. Entonces, hermanos, esto es importantísimo y es un punto que nosotros tenemos que entender. Amén. Vamos a dejar acá. La semana que viene vamos a continuar. Pero, hermanos, estas enseñanzas tienen que ver con el alfarero trabajando sobre el carácter del discípulo. Amén. La próxima vez que se tenga que ejercer una disciplina formativa o correctiva sobre ustedes que me están escuchando, van a entender cómo tienen que reaccionar. ¿Sí o no? Y si nosotros reaccionamos correctamente, ¿cómo vamos a ser? Dóciles. Y si nosotros reaccionamos en la carne, ¿cómo vamos a hacer? Todo lo contrario. ¿Amén? Entonces, de aquí en adelante nosotros vamos a saber. Te acuérdese que prácticamente, seguramente una vez en la semana o más, su Padre Espiritual está intercediendo por usted o su familia. ¿Está dando cuenta? ¿Me sigue o no? ¿Cómo fue la cuenta? ¿Favorable o desfavorable? Amén. Entonces, hermanos, si la cuenta fue favorable, ¿sí? Entonces, qué lindo es que el Señor le pregunta al diablo, ¿de dónde venís? Y de rodear la tierra, de andar por ella. ¿Has considerado a mi siervo Job? El Señor estaba dando cuenta, diciendo, mira, ¿lo viste a Job? Un hombre apartado del mal, temeroso de Dios, un pregonero de justicia de aquel tiempo, un hombre que sembraba más que nadie económicamente. ¿Has considerado a mi siervo Job? Qué lindo, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero el diablo igual le encontró una fisurita, y por esa fisurita lo igual atacó. Imagínate nosotros si nosotros dejamos
una puerta de 2 metros más o menos. Amén. ¿Sí o no? Póngase de pie, vamos a orar. Gloria a Dios. Vamos a tener un minuto para pensar. Como Daniel 1:8 dice, Daniel cuando iba a ser llevado a Babilonia, propuso en su corazón cómo él iba a reaccionar cuando llegaba allá. Tengo que decirte algo, repetirte lo que te dije la semana pasada. La disciplina formativa y correctiva debe ser algo cotidiano dentro de la iglesia local, algo que se practica en forma normal. Lo que no es normal es que un padre espiritual nunca haga una corrección a un hijo. Eso es anormal dentro de la iglesia. Eso es malísimo, eso es dañino, porque eso está mostrando que ese padre espiritual no ama a sus hijos. Amén. Porque qué padre que no corrige a sus hijos, hermanos, entonces quiere decir que no lo ama. Oramos. Hable con Dios en su corazón. Le dejo este minuto ahí. Quizás antes reaccionaba mal, pensaba que cuando alguien lo corregía, lo estaba tratando como el peor o la peor, que le trataba como un inútil, que solo veía sus errores, que tenía algo contra usted. No, hermanos. Vamos, ore en su corazón. Ore, dígale, Señor, ayúdame para que cuando llegue el momento, porque seguramente va a llegar donde tenga que ser corregido o corregida, yo entienda que es para mi bien, que quien me está corrigiendo es para mi bien. Aleluya. Que está practicando, que simplemente está haciendo, si es un padre espiritual, está haciendo simplemente lo que debe hacer, porque si no, no sería un buen padre. Oramos. Señor mío, gracias por los oídos que hoy tú has permitido escuchen esta palabra.